Hermanos, Pablo escribe con la finalidad de presentar lo que él cree acerca del Evangelio de Jesucristo a los destinatarios de Roma. Él es un predicador que ha establecido iglesias en la parte del Asia Menor y la parte de Europa, pero él quiere seguir predicando. Quiere irse a Roma para luego ir a España y después rodear todo el mar Mediterráneo por el sur y establecer iglesias cristianas. Quiere unir al oriente con el occidente con el mensaje cristiano, predicando permanentemente la palabra de Dios. Él no conocía esta iglesia de Roma, por lo tanto tiene que escribirle a la iglesia de Roma lo que él cree para que le apoyen en todas las áreas para él emprender el viaje a España. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribe de manera ordenada, de manera sistemática, de manera muy bien estructurada. En el capítulo 1 del libro de Romanos, él habla acerca del pecado de todos los gentiles. Describe la maldad que caracteriza a todos los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos. En el capítulo 2, el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, comenta el pecado de los judíos. En el capítulo 3 del libro de Romanos, el apóstol Pablo concluye: tanto judíos y gentiles, todos están bajo pecado. No hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron a unas, todos se hicieron inútiles. Se pervirtió toda la humanidad, se corrompió. De modo que no hay nada de parte del ser humano ahora que le ayude a buscar a Dios. Si no fuese por medio de la acción del Espíritu de Dios, el ser humano no podría buscarle en ningún momento. A esto se le llama la gracia preveniente. La gracia que está antes de que se produzca la conversión, activándole la voluntad, el libre albedrío, la posibilidad de escoger o de rechazar a Jesucristo, el Hijo de Dios. En el capítulo 4, después de concluir de que todos somos pecadores, todos nos hemos descarriado, todos estamos bajo pecado, bajo condenación y muerte, a esta situación tan terrible en la cual se encuentra y peligrosa el ser humano, siembra la esperanza para los creyentes, los que están escuchando y leyendo el libro de Romanos. Hay posibilidad de ser aprobado de parte de Dios. ¡Gloria a Dios! Por medio de la justificación que se revela. Y esta es por medio de la fe. ¿Qué es lo que es la justificación? La justificación es una resta. Se resta todos los pecados que nosotros hemos cometido a través de toda nuestra vida. Es como si no hubiésemos amontonado una montaña tan grande de pecado como la cordillera de los Andes. La justificación por medio de la fe es eliminar, borrar todos los pecados de todos los tiempos que hemos cometido nosotros. Es perdón de pecados, pero no solamente es perdón de pecados, sino que también es una suma. Se vacía el frasco, el vaso que estaba sucio, se ha limpiado, se ha vaciado, ha quedado limpio ahora, pero ahora se le vierte al vaso, se le vierte justicia. Es decir, ahora el vaso no está vacío, no está solamente limpio, sino que ahora se le ha vaciado la justicia. Ahora es justo. Así nos consiguiera Dios delante de su presencia. Perdonados, limpiados, purificados, y nos consiguiera justo delante de Dios. Nos trata, nos declara públicamente en un tribunal de justicia como si nunca hubiésemos pecado, nunca en nuestra vida, ni siquiera se nos había pasado por la mente el pecar, porque Dios nos está viendo a través de la justicia de Jesús de Nazaret, el justo. Él entregó la justicia. Nosotros le atribuimos, nosotros le imputamos, nosotros le entregamos a Cristo en la cruz
todos nuestros pecados. Y Él lo asumió. Jesucristo se responsabilizó de nuestros pecados en la cruz. Y fue castigado por nuestros pecados. Y Él en retribución, ¿qué es lo que hizo? Nos atribuyó, nos imputó, nos ofreció toda su justicia. Gracias, Señor. Devolvió realmente bien por mal. Nosotros le atribuimos el pecado y Él nos atribuyó su justicia. Y ahora Dios nos ve como justo. Nos trata como si nunca hubiésemos pecado en toda nuestra vida. Ahora sí podemos estar delante de la presencia de Dios, confiadamente al tribunal, a su trono de gracia, porque hemos sido aprobados por Dios, solo por medio de la fe. Gloria a Dios. De eso se trata, la justificación por medio de la fe. De eso está hablando acá el pasaje de Romanos, en el capítulo 4, lo que describe el apóstol Pablo. Hay esperanza para el pecador, de ser aprobado delante de Dios, de estar delante de Dios. Debe tener la misma fe del patriarca Abraham. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las características de la fe del patriarca Abraham? El libro de Romanos no dice cuáles son esas características. Nos dice que se destaca la fe de Abraham por creer a Dios, en el verso 13. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gloria a Dios. Esta fe en Dios consiste en convencerse plenamente de que Dios cumple sus promesas. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando lo saca de Ur de los Caldeos? Te llevaré a una tierra que de la tierra de Canaán. Toda esta te la daré a ti y a tu descendencia. Pero no tenía hijos. Pero le dijo, yo te la voy a dar a ti y a toda tu descendencia. Serán multitud, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Si alguien puede contarlas, así será tu descendencia. Pero no tenía hijos. Su esposa era estéril. Pero ¿qué es lo que hizo Abraham? Creyó en Dios, de que cumple sus promesas. Dios cumple las promesas que nos prometió. Sí, Señor. Mis hermanos, créele a Dios. Él cumple sus promesas. Todo lo que ha prometido las Sagradas Escrituras, el Señor lo va a cumplir. Nos hará columna en el templo de Dios. Nos dará una piedra con un nombre nuevo que nadie conoce, sino aquel que les ha dado. Columna y baluarte de la verdad. Registrará nuestro nombre en el libro de la vida. Nadie lo borrará. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no hay necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, donde no hay oscuridad jamás, donde las calles son de oro y el mar de cristal, donde el lobo, el cordero, el cabrito pueden vivir juntos en armonía. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el león, el becerro y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Él los cumplirá, porque Él cumple sus promesas. También dice, no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque todas estas cosas pasarán al fin, nos dice la Sagrada Escritura. Nunca más tendremos que lamentar la pérdida de un ser querido, porque el Señor enjugará toda lágrima, no habrá más muerte en el reino celestial. Él cumple sus promesas. Él dijo que nos iba a venir a resucitar. Nos va a venir a resucitar. Porque con Él, nos dice la Escritura, hay esperanza después de la muerte. La muerte no acaba con el ser humano. Cristo lo venció en la cruz para resucitar al tercer día de entre los muertos. Nos dice la palabra de Dios. En eso consiste creer en Dios. Confiar en que Dios promete lo que ha dicho. Si el Señor te ha hablado por su palabra, te ha hablado por medio de la profecía, Él lo cumplirá. Ten confianza, la misma fe de Abraham. Esa misma fe es la que debemos tener. Esta fe en Dios consiste en creer que Dios justifica al malvado.
Bienaventurado el que confía que Dios perdona los pecados. Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Dios justifica al malvado. Declara justo al malvado. En el Antiguo Testamento, Balaam quiere maldecir al pueblo de Israel. Y Dios le dice, ¿cómo yo voy a maldecir al pueblo de Israel si no he visto ninguna iniquidad en este pueblo? No he visto maldad en este pueblo. Aquellos que se habían rebelado contra Dios, aquellos que habían adorado al becerro, aquellos que querían matar a Moisés y después poner a otro capitán y volverse a Egipto otra vez. Aquellos que tentaron a Dios. Pero Dios le dice, yo no veo iniquidad en este pueblo, ¿cómo yo lo voy a maldecir? Porque Dios lo estaba viendo a través del pacto que Él estableció con el pueblo de Israel. Del mismo modo nosotros hoy, nosotros somos pecadores, arrepentidos. Y nos dice la Sagrada Escritura que Él justifica, declara justo al pecador. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Si Jesucristo es el que nos justifica. Nos dice la palabra del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Eso es creer en Dios. Creer en que Él justifica al malvado, justifica al pecador. Consiste en creer, la fe de Abraham consiste en creer que Dios da vida a los muertos. Abraham era de 100 años. No podía ya tener hijos. Su esposa ya era estéril. Tampoco podía tener hijos. Pero él creyó que Dios tiene poder para restaurar ese vientre, para restaurar la energía a esa persona y de ser capaces de concebir un hijo. Él creyó en la promesa de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. ¡Gloria a Dios! Hay una hermana en Victoria que se enfermó de cáncer, le extirparon el vientre materno. Ahora tiene un hijo, le nació un hijo. Porque el Señor es poderoso para regenerar el vientre materno. Si levantó a los paralíticos, no es una obra solamente de la antigüedad. Sigue obrando hoy, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Sigue actuando, obrando milagros. Porque Dios está vivo, está presente, es real, vive y reina para siempre. Y hace maravillas en medio de su pueblo. Cuando le dijo a sus siervos, voy a adorar al monte y vamos a sacrificar. Voy a ir con mi hijo Isaac, vamos a ir y vamos a volver. Sí, Señor, así es. Y estaba dispuesto a cumplir lo que Dios le pidió, a sacrificar a su hijo Isaac. Estaba renunciando a su pasado, renunció a su pasado. Ahora renuncia a su futuro. La fe es una renuncia al mundo. ¡Aleluya! Una renuncia a Satanás. Una renuncia al pecado. Es sacrificarse con Jesucristo a la cruz. Morir en la cruz. Negarse a sí mismo. Tomar la cruz de Cristo y seguirle. En eso consiste la fe cristiana. No es una moda de hoy día. Sino hasta que se vaya el último respiro de nuestra alma. Hasta ahí debemos servirle al Señor. Hasta que nos vayamos con Él o venga por nuestras almas. ¿Qué hizo Abraham? Estuvo dispuesto, lo amarró, pescó el puñal, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y después creyó que lo iba a quemar, se iba a volver polvo y ceniza. Pero ese hombre, Abraham, creía en Dios, que tenía tanto poder que Dios puede incluso resucitarlo, sacarlo de entre los muertos, de entre las cenizas. Él era capaz de sacarlo, levantarlo, resucitarlo. ¿Quién había creído algo así antes? Si incluso en el Nuevo Testamento, en el siglo I, había dudas de la resurrección. Algunos corintios dudaban de la resurrección. La filosofía griega negaba la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Pero ese hombre creía que Dios tiene tanto poder que puede levantar a su hijo
vuelto y hecho cenizas. Gloria a Dios. Esa es la característica de la fe de Abraham. Es la fe que justifica, nos dice la palabra de Dios. Santo Es la eres. vida a los muertos. Los que creen en Él, aunque estén muertos, vivirán. Dice su palabra. Consiste en creer que Dios llama a las cosas que no son como si ya existieran. Gloria a Dios. Le dijo Abraham, su nombre será Abraham, Oh, gloria a Dios. padre enaltecido, padre de multitud. Sí, amén. Pero todavía no tenía hijos, Gloria a Dios. pero ya lo veía como padre de multitud. Bendito eres. Así también Dios nos ve a nosotros, mis hermanos. Aleluya. Nos ve justos, nos ve santificados, Oh, gloria a Dios. nos ve glorificados, Oh, gloria. nos ve con Cristo juntamente en los lugares celestiales. Aleluya. Aunque estamos en este mundo, pero ya estamos gozando del mundo celestial. Ya estamos viviendo y disfrutando de lo que se va a manifestar en los últimos tiempos y en la gloria del cielo. Porque ya estamos viviendo los tiempos escatológicos. Lo que vamos a ver en los últimos tiempos, en los tiempos eternos, ya lo estamos gozando, disfrutando, percibiendo por medio de la fe. Porque esa es la que caracteriza la fe de Abraham. Santo eres, Rey. También la fe de Abraham consiste en creer contra toda esperanza, nos dice el verso 18. Aleluya. Él creyó en esperanza contra esperanza. Contra esperanza, o sea, a pesar de que el nacimiento del hijo de la promesa parecía imposible, Abraham continuaba confiando en Dios. Era imposible que él pudiese tener hijos, pero él seguía confiando en Dios. Sí, Señor. Había oposición, las circunstancias eran adversas, pero esas circunstancias adversas, las habilidades y posibilidades físicas también eran contrarias. A pesar de eso, seguía confiando en Dios. Esa es la fe que debemos tener, mis estimados y queridos hermanos. A pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos que hay en el camino de la fe, seguir confiando en Dios, como lo hizo Job. Aunque él me matara, Aleluya. en él yo sigo esperando. Aleluya. Aunque esté deshecho mi piel, mis ojos verán a Dios. Gloria a En mi Dios. carne veré a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me redimirá. Veré a Dios, dijo el patriarca Job. ¿Acaso recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo vamos a recibir? Aleluya. Dios dio y quitó. Que dijo Job, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Así debemos expresar nuestra fe. En la adversidad, en la prueba, en la tragedia, en el dolor, en la angustia. Seguir confiando en Sí, Dios. Señor. Eso es la fe de los creyentes. Santo eres, Rey. La fe no consiste en el éxito, en la prosperidad, Gloria a Dios. sino en el dolor, en la angustia, en el sufrimiento. Seguir confiando en Dios, como lo hicieron los antiguos. Perseguidos, azotados, atribulados, desnudos, hambrientos, con frío y siendo torturados. Así seguían perseverando y confiando en Dios. Eso es la fe. Esa es la fe bíblica. Esa es la fe, lo de los héroes de la fe de la antigüedad. Y la fe del patriarca Job. Esa es la fe de todos los creyentes, creer contra esperanza. Por eso cantamos los creyentes, si el sol llegara a oscurecer y no diera más su resplandor, yo igual confío en el Señor, y Él no fallará. Él no falla. Él promete. En Él descansamos. En Él encontramos refugio, esperanza en los momentos de dolor. Confiemos en Dios, porque Él está con nosotros. ¿Quién será contra nosotros? Si el Señor está con nosotros. La fe de Abraham consistió en esperar. Esperó 25 años. Así será tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. 25 años de que lo sacó del Ur de los Caldeos, lo llevó a la tierra de Canaán. 25 años en esa promesa de conceder un hijo hasta que el hijo nació. Esperó en Dios. En eso consiste la fe. Los árboles de crecimiento rápido
son muy débiles. Se echa al fuego, se consume rápido. Sí, amén. Pero los robles requieren muchos años Gloria a Dios. para lograr esa densidad. Gloria. Los alerces, muchos años para ser fuertes, robustos. El pellín se requiere mucho tiempo para que se endurezca. Así es la fe. Necesita esperar, necesita tiempo, necesita crecer, robustecerse. No es mágico, no es de la noche a la mañana. Demanda toda la vida para que crezca robusta. Y después, cuando vengan los vientos, las tempestades, no se destruya, no se quiebre, no sea destruido. Eso es la fe de los creyentes. Hay que esperar. El que espera en Dios, la fe se crece, se robustece, se hace mucho más fuerte. Las raíces son mucho más profundas. De modo que el diablo, aunque intente zarandearlo, no se moverá. Porque está firme en la roca, que es Cristo Jesús, la roca eterna de los siglos. Esa es la fe que debemos tener. Debe madurar, debe fortalecerse en medio de la espera. No apresurarse. No perder la esperanza. Seguir esperando en Dios. Algunos murieron esperando y no recibieron lo que Dios les había prometido. Murieron esperando en Dios. Sus hijos recibieron la promesa a sus padres. Esa es la fe. Eso es la verdadera y auténtica fe. No es recibirlo ahora, ya, al instante, sino la fe de los patriarcas. Murieron esperando. No fueron dueños de Canaán. Lo único que fueron dueños fue de una tumba. Pero creyeron que Dios le iba a dar toda la tierra de Canaán. ¡Gloria a Dios! Eso es la fe de los patriarcas. No flaquear. Esa es la otra característica de la fe de Abraham. No flaquea. Y no se debilitó en la fe, considerando su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No flaqueó a pesar de que tenía 100 años. Porque la fe no consiste en depender de nuestras fuerzas físicas, de nuestras habilidades físicas, o de nuestras habilidades mentales, nuestra inteligencia, o nuestra juventud, o nuestra habilidad académica, nuestra inteligencia en cuanto a temas económicos. No dependen de nosotros. Porque lo podemos perder. Puede haber un incendio, podemos perder lo que tenemos. Puede venir una enfermedad cerebral, perdemos nuestra inteligencia. Una profesora que se jactaba, se sentía muy orgullosa de su inteligencia. Cuando le hacían una pregunta, ella preguntaba más de lo que el profesor estaba pidiendo. Y cuando estaba haciendo clase el profesor, ella estaba leyendo y no le ponía atención. Y tenía una arrogancia intelectual. Pero el Señor le trajo un cáncer al cerebro. Se le olvidaba las cosas. Lo que ella más apreciaba, eso perdió. Después la recuperó otra vez. Ella dijo, el Señor me disciplinó. Lo que yo más amaba, que era mi inteligencia, me envió un cáncer para perder mi inteligencia. 9 operaciones en todo su cuerpo. No depende de nuestras habilidades. Podemos enfermarnos y perder todo lo que tenemos. Esto no flaquea la fe creyente porque no depende de nosotros. Depende de nuestra confianza en Dios. Si permanecemos en Dios, estamos seguros. Si nos separamos de Él, huimos de Él, perdimos todos los beneficios de estar en Jesucristo, el Hijo de Dios. No flaqueó a pesar de que Sara era estéril. Al igual siguió confiando en Dios. Para él, Dios cumple absolutamente todo lo que promete y tiene todo poder para hacer todo lo que quiere. A esta altura ya él confía que Dios puede hacer cualquier cosa. Absolutamente todo. Porque tuvo una intimidad tan grande con Dios que ya no era nada imposible Gloria a Dios. creer que Dios podía hacerlo. Sí, Señor. La fe crece por medio de la oración, por medio de la experiencia con Dios, por medio de la lectura de las Sagradas Escrituras. Así crece la fe. Esa es la fe que caracteriza a los creyentes, la que nos caracteriza a nosotros. No flaquea, no depende de nosotros, de las fuerzas humanas,
Depende del poder de Dios. Sí, Señor. Para que toda la gloria se lo lleve Dios y no se lo lleven los hombres. Gloria a Dios. Eso dice el coro. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, oh Jehová. Sino a ti sea la gloria, la honra, Gracias. por su misericordia y su verdad. También la otra característica de la fe del patriarca Abraham, en el verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Santo eres. No dudó por incredulidad. Gloria a Dios. La incredulidad puede estar en el creyente, pueden dudar. ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Estas manifestaciones espirituales serán de Dios o no será de Dios? Comienza la duda. ¿Podrá sanarme de esta enfermedad? Comienza las dudas. Oh, Cristo de la... ¿Alguna profecía será Dios el que me habló o no? Comienza la duda y las sospechas. Bendito eres, Rey de Dios. Hermanos, si existe alguna duda, esa duda hay que arrancarla, hay que extirparla, hay que sacarla del corazón, hay que creer, no hay que dudar. El que pide no debe dudar cuando pide, nos dice las Sagradas Escrituras. Porque ni crea que recibirá aquel que está pidiendo dudando. Tiene que creer. Sí, a ver, así es. Queridos hermanos, que Satanás no siembre duda en nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo actúe en medio de su pueblo. La fe de Abraham consiste en creer a Dios. Creer contra toda esperanza. Consiste en esperar en Dios. En no flaquear. En no dudar. Queridos hermanos, esa es la fe que caracteriza a todos los creyentes. Y es la diferencia de todos los incrédulos. Cree las promesas de Dios. Sí, Señor. Cree a pesar de todos los obstáculos. Espera en Dios tu Salvador. No te precipites. No te desesperes en medio de las pruebas. Pacientemente esperé en Jehová. Y Él oyó mi clamor. No flaquees, pues Dios te sostiene. Está a tu lado. Nunca te dejará. Nunca te abandonará. No dudes. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios bendiga. Bendito el Señor. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar para dar gracias al Señor por lo que Él nos ha hablado en esta hora. Amén. Yo recibo mi parte y anhelo en el Señor que usted reciba la suya. Amén. Este camino es de fe. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Bendito Dios. Amado Dios del cielo, te damos muchas gracias. Porque eres bueno. Porque nos conoces, Señor. Tú eres nuestro hacedor. Tú eres también quien nos formó desde el cielo. Y creemos con todo nuestro corazón que has hablado conforme a nuestra necesidad, a nuestra condición. Gracias, Señor, por lo que tú tenías preparado para cada uno de nosotros. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Pablo Santi. Bendícele, Padre, por amor a tu nombre. Dios del cielo, de manera personal, Señor, yo te doy las gracias, Señor, porque a mí me ha quedado muy clara la enseñanza, Señor. Y tu palabra siempre es viva y eficaz. Y es potente, es poderosa, es poder de Dios. Dios del cielo, te doy las gracias y bendigo, Señor, en esta hora a cada uno de mis hermanos. Y pedimos, Señor, que tú lo hagas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.